Charles Darwin nació en 1809, en un pequeño pueblo de Inglaterra llamado Shrewsbury. Desde que era niño, a Charles le encantaba explorar la naturaleza. Pasaba horas y horas observando insectos, plantas y animales. Incluso le gustaba coleccionar cosas raras, como piedras y caparazones. Era como un pequeño científico en acción. Cuando creció, su familia quería que Charles estudiara medicina, pero él no era muy fanático de los hospitales ni las cirugías. Así que decidió estudiar para ser sacerdote. Pero mientras estudiaba, descubrió que lo que realmente le apasionaba era la biología y los secretos de la naturaleza. Un día, le llegó una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Lo invitaron a un viaje en un barco llamado HMS Beagle. Este no era un viaje común, duró 5 años. Imagina estar viajando por el mundo durante tanto tiempo. Charles estaba emocionado, pero también un poco nervioso. Durante el viaje, Darwin visitó muchos lugares increíbles, como América del Sur, Australia, y lo más famoso, las Islas Galápagos, cerca de Ecuador. En estas islas pasó algo que despertó su curiosidad científica. Darwin empezó a notar que los animales eran diferentes dependiendo de la isla en la que vivían. Por ejemplo, vio tortugas gigantes con caparazones diferentes. En algunas islas, las tortugas tenían caparazones altos que les permitían alcanzar hojas más altas, mientras que en otras islas tenían caparazones más planos. También notó que unos pajaritos llamados pinzones tenían picos de distintas formas. Algunos tenían picos largos para alcanzar néctar, y otros tenían picos cortos y fuertes para romper semillas. Esto le hizo preguntarse, ¿cómo es posible que estos animales sean tan distintos si viven tan cerca unos de otros? Charles tomó muchas notas y dibujos, pero en ese momento no tenía todas las respuestas. Cuando regresó a Inglaterra, pasó años estudiando lo que había visto en su viaje. Poco a poco, empezó a darse cuenta de algo asombroso. Los animales y las plantas no siempre son iguales. Cambian con el tiempo para adaptarse mejor al lugar donde viven. A este proceso lo llamó selección natural. La idea es así: en la naturaleza, los animales y plantas que tienen características que les ayudan a sobrevivir tienen más bebés. Esos bebés heredan esas mismas características, y con el tiempo, toda la especie cambia. Por ejemplo, si un pájaro con un pico fuerte puede comer más fácilmente, tendrá más bebés que también tendrán picos fuertes. En 1859, Darwin publicó un libro muy importante llamado El origen de las especies. Este libro explicaba cómo los seres vivos evolucionan y cómo todos estamos conectados de alguna manera en el gran árbol de la vida. Su idea fue tan sorprendente que algunas personas no lo entendieron al principio, pero con el tiempo se dieron cuenta de que Darwin tenía razón. Gracias a Charles Darwin, hoy sabemos mucho más sobre cómo funciona la naturaleza. Nos enseñó que todos los seres vivos, incluso nosotros, los humanos, estamos en constante cambio. La naturaleza nunca deja de sorprendernos. Así que la próxima vez que veas una planta o un animal, recuerda que cada uno tiene su propia historia de adaptación y evolución. ¿Y quién sabe? Tal vez tú también descubras algo increíble sobre el mundo, como lo hizo Darwin.